Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora, teníamos algún problemita técnico en la radio. Bueno, una semana más, esta semana por supuesto, arrancamos con paro de las universidades nacionales, paro docente, no docente, 3 días de paro y movilización, seguramente en breve, porque la situación de la falta de recomposición salarial es bastante grave. Y también esta semana va a estar signada por la declaración de Fabiola Yáñez, que todos estamos esperando. Hemos dicho en distintos medios de nuestra solidaridad desde los movimientos feministas con el caso de violencia de género, pero por supuesto también es una semana en la cual vamos a estar con los ojos en la Cámara de Diputados porque hay proyectos de ley que parece que tienen más del 2/3 de los votos para aumentar a los jubilados un 8%, con lo cual el presidente de la Nación no podría vetar esa ley. Y también, por supuesto, les contamos que hemos impugnado las candidaturas para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Lijo y García Mansilla por violación de la paridad de género. De todo esto vamos a estar hablando semana tras semana, pero hoy tenemos un programa muy especial, con invitados, para seguir tocando temas de fondo. El debate de fondo de hoy es sobre la crisis ecológica y la transición energética. Para eso le damos la bienvenida a nuestros 4 invitados de hoy. En primer lugar, le quiero agradecer mucho a Camila Mercure, ella es responsable de política climática de FARN. Gracias, Camila, por acompañarnos. Le damos la bienvenida y la sumamos. También nos acompaña Javier Grosso, él es profesor de geografía en la Universidad Nacional de Comahue y actualmente está trabajando en la Cátedra de Ciencias Sociales y Didáctica del Profesorado en Educación Primaria del Instituto de Formación Docente FISC en Menuco, en la ciudad de General Roca, en Río Negro, y es integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida. Muchas gracias. Y también nos acompaña María Paz Aedo, que estará en línea, socióloga, máster en Humanidades Ecológicas y Transición Ecosocial. Ella es doctora en Educación Académica del Departamento de Estudios Generales de la Universidad Diego Portales y miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. También nos acompaña Fabricio Di Giacomo, vecino de Las Grutas e integrante de la multisectorial Golfo San Matías y de la red de comunidades costeras, y Javier Grosso, creo que lo habíamos presentado recién, creo que ya están nuestros 4 invitados en línea y presentados, así que bueno, esperemos que los puedan sumar pronto en imágenes. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Camila, por acompañarnos. Me gustaría poder darte en primer lugar la palabra para que nos digas. Camila es integrante de FARN y viene siguiendo los temas de la crisis ecológica. Camila, ¿por qué se habla de una crisis ecológica y algunos hablan de una triple crisis? ¿Y cuál es la situación en Argentina? ¿Cómo nos afecta, nos impacta todo esto? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, María José, por la invitación y también un placer estar compartiendo esta conversación con los demás. Para empezar, la realidad es que cuando hablamos de justamente esta problemática socioecológica en la cual nos encontramos, muchas veces a veces suele ser reduccionista, ya sea por cuestiones de solamente cambio climático, y la realidad es que, como bien vos comentaste, se tratan de múltiples crisis que a su vez estas interactúan constantemente entre una y la otra. Por un lado hablamos efectivamente del cambio climático, pero no es la única. También hablamos de todo lo que está sucediendo con la pérdida de biodiversidad y por otro lado también la crisis de contaminación que estamos viviendo. Y la realidad es que
que tener en cuenta que un poco todas estas crisis y todas estas problemáticas socioambientales que vemos hoy en día están muy relacionadas con la manera en la cual nos hemos desarrollado, en caso de que corresponda la palabra desarrollo, a lo largo de los, digamos, ya podríamos poner como fecha a través de la revolución industrial, la manera en la cual empezamos justamente a interactuar con la energía, por ejemplo, y esta necesidad de consumir y por lo tanto producir aún más. Entonces creo que justamente este modelo de producción y consumo en el que nos encontramos actualmente deja una pista bastante relevante de por qué nos encontramos hoy donde nos encontramos, y que obviamente creo que una de las características de estas distintas problemáticas tiene que ver con que no afectan de manera igual a todas las regiones, ni a todos los países, ni justamente a todas las personas, y que muchas veces suelen tener sus grandes efectos y mayores efectos en las poblaciones más vulnerables. Y esto sí me parece un dato bastante importante a mencionar y a resaltar, pero eso por el momento. Sí, contanos un poco, Javier Grosso, ¿cuál es en este momento, cuál es el impacto del cambio climático? ¿Por qué se habla de no a los combustibles fósiles? Cuando hablamos de estos temas decimos, bueno, necesidad de una transición energética. ¿Cómo es la relación entre el uso de la energía y el cambio climático? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación y por el convite ahí al debate. Bueno, en un principio el escenario se ha vuelto cada vez más adverso. Recordemos que hasta agosto del año 2021 el IPCC, que era quien analizaba en forma internacional los movimientos del cambio climático y el efecto invernadero, a partir de agosto del año 2021 ya le dio carácter de irreversible a el aumento de las temperaturas atmosféricas, con lo cual ya cambia el escenario hacia un escenario donde cuando decían, che, dejemos de consumir fósiles ahora para en 20 años llegar a algo que se parezca a lo que pasaba en 1980, ese escenario ya se dio por tierra. El cambio climático está generando una aceleradísima profundización de torrencialidad de tormentas, de inundaciones, de cuestiones que también se vinculan directamente a lo sanitario, la llegada de mosquitos transmisores, vectores de enfermedades hacia espacios donde antes las temperaturas no le permitían desarrollarse, entre muchos otros aspectos que cada vez se nos empiezan a meter más en la vida cotidiana. Hoy el escenario, junto con Fabri, estamos en la misma provincia. Yo estoy en un extremo de Vaca Muerta, el extremo productivo, y Fabricio está en el extremo por el cual se quiere sacar la exportación de vaca muerta allá en la costa rionegrina. Y vemos un escenario que, lejos de instalar debates transicionales, busca instalar la idea de vaca muerta como la única salida macroeconómica, social, de ingreso de divisas, de generación de empleo, mientras que estamos estudiando ya hace muchos años que vaca muerta no para de crecer, pero no paran de crecer los indicadores de las problemáticas ambientales asociadas, sean estos sismos inducidos. La semana pasada estábamos informando del sismo número 500 en la provincia de Neuquén desde la llegada del fracking, desde 2018. Los basureros petroleros, el fracking está asociado a la producción de muchísimos residuos, basureros petroleros, pozos sumideros donde se inyectan las aguas que retornan del fracking. Bueno, todos esos récords están batiéndose mes a mes en un escenario donde, como bien decía Camila antes, los efectos ambientales van creciendo, pero la sociedad tiene hoy una dificultad para identificarlos, analizarlos, mirarlos críticamente. María Paz Aedo, ¿ya estás conectada? ¿Me pueden avisar si está conectada María Paz Aedo, que estaba por llamada telefónica?
Bueno, parece que no. Entre tanto, te pregunto, Camila, que nos des un poquito más de precisiones sobre cómo es la energía y cómo es el cuadro energético en Argentina, cómo es la composición del uso de energías en Argentina, porque se dice que, bueno, en realidad los impactos del cambio climático que estamos teniendo en nuestros países son impactos de cambio climático generada por el uso de combustibles fósiles en el norte global, pero también nosotros estamos contribuyendo a eso con determinadas actividades energéticas, mineras. ¿Cómo es el cuadro de situación en Argentina de la composición, digamos, del uso de energías y del uso de combustibles fósiles? Genial, gracias por la pregunta, es muy interesante y para eso hay una herramienta que es el balance energético nacional y justamente ahí se pueden ver como las distintas ofertas de energía primaria y secundaria. En nuestro caso, Argentina, la matriz energética está compuesta más de un 86% por combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón en mucha mayor medida, pero generalmente el petróleo y el gas son los que más aportan justamente a esta matriz energética. Y luego hay una porción muy pequeña que le queda a las energías renovables que no llega al 14%, entonces efectivamente se puede ver cómo nuestro país depende mucho y en gran medida, y desde ya hace varios años, de los combustibles fósiles. Y si bien obviamente a la hora de hablar de cómo hemos llegado hasta acá y que efectivamente el sector energético, debido a la manera en la que se produce la energía, no solamente en Argentina, sino en el mundo, justamente se trata de una matriz también energética mundial con alto contenido de petróleo, de gas y en muchos casos también de carbón, justamente esto afecta a la mayor y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global, al cambio climático. Pero bueno, en Argentina justamente hay una gran incidencia de lo que corresponde al gas y al petróleo puntualmente. Y si bien efectivamente hay otros países, como los países del norte global, que tienen mayores responsabilidades, porque bueno, de acuerdo también a datos y a registros históricos, las emisiones han venido por parte y gran parte de los países del norte global. Argentina también tiene algo que hacer y esto no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando se habla de los distintos porcentajes que los países tienen en la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático, se suele asociar como que Argentina tiene menos del 1% y a veces cuando uno se pone a pensar en términos cuantitativos o numéricos, un 1% parece muy poco, pero bueno, después cuando uno lo analiza en la región, por ejemplo, en América Latina, Argentina es uno de los países que más emite, y que obviamente hay que justamente empezar a implementar medidas para reducir estas emisiones, pero creo que acá lo más importante, que tiene que ver un poco con lo que sucede en el sur global, pero particularmente también en la región, es que esta transición, la necesidad justamente de reducir la utilización y el consumo de los fósiles, también tiene que tener en cuenta todas las problemáticas sociales y ambientales que tenemos hoy en día, y tiene que tener en cuenta justamente la necesidad de abastecimiento interno, tiene que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, en nombre de la transición y en muchos sectores como en el norte de nuestro país, se extrae litio, y eso efectivamente afecta no solamente a los ecosistemas, sino también a las comunidades que allí están. Entonces esto sí me parece importante, que muchas veces cuando hablamos de abordar el cambio climático, efectivamente es súper importante, y es algo que lo trabajamos, y no tenemos que dejar de tener en cuenta que justamente estas transiciones también tienen que tener en el centro un componente de justicia social y no olvidarnos de que no puede ser una transición a cualquier costo. ¿Cuáles son los impactos que hoy tiene la explotación hidrocarburífera y estas formas más sofisticadas y nuevas de explotación, como es el caso del fracking? Javier, cuéntenos un poco qué impacto tiene esto en las provincias donde sucede, en Neuquén, en Río Negro, ahora vamos a hablar del Golfo San Matías y también de la salida al mar de esta explotación, pero hoy, ¿qué está pasando en estos lugares donde se explota? Los sismos, el agua, ¿cuáles son los efectos inmediatos y los daños inmediatos en estos espacios de explotación ecocida?
Bueno, ahí yo me había preparado un ejemplo porque digo, a veces es difícil ejemplificarle a personas de Buenos Aires lo que ocurre acá en la Patagonia. Los basureros petroleros, por ejemplo, un basurero petrolero es un predio en el cual se arroja tierra totalmente contaminada, con olores muy profundos que lo sentís incluso a kilómetros. Para que te des una idea, María José, tus oyentes, la sumatoria de 4 basureros petroleros que están cerca de la localidad de Añelo da un total de 474 hectáreas. Más o menos es como compararlo con 4 veces todo el predio donde está Aeroparque. Entonces, imagínate si multiplicas todo el predio donde está Aeroparque por 4 y te imaginas montañas, pilas de montañas de 5 o 6 metros de tierra completamente intoxicada, sucia, que no se puede recuperar. Eso por el lado de los basureros petroleros. El fracking es sumamente generador de residuos. Por el lado de los sismos, eso ya no tenemos que esperar a que ocurra dentro de unos años. Los sismos ya obligaron incluso al gobierno de la provincia de Neuquén a construir viviendas antisísmicas, pero con la salvedad de que nunca explicó formalmente por qué tenía que hacer vivienda antisísmica en un lugar donde no había temblado nunca. Anunciaron 60 viviendas, de las cuales van construidas 12 en la localidad de Sausal Bonito, que es la más afectada. Casas que se tuvieron que tirar abajo para reconstruir y muchas grietas en las viviendas, además de lo que generó para un pequeñito pueblo en las orillas del río Neuquén que los sismos vinieron a alterar la tranquilidad, porque temblaba a cualquier momento, se asustaban las mujeres, se asustaban los chicos, se asustaban las personas, todos estaban con algo totalmente nuevo. Y lo de los pozos sumideros, y ahí le dejo a Fabri como para que hable del tema en la costa, pero los pozos sumideros son la inyección del agua que vuelve de los pozos de fracking, que es un agua totalmente contaminada. Antes de empezar a salir hidrocarburo, después de la fractura, vuelve el agua de flowback, que se llama. Es un agua tan contaminada que no puede ni siquiera ser tratada y recuperada y se tiene que meter debajo de la alfombra en los pozos sumideros. Esos serían como los más urgentes y los que no hay que esperar que ocurran, están ocurriendo ya hace varios años. ¿Y por qué hablamos de la protección del Golfo San Matías y cuál es la conexión, Fabricio, entre lo que ocurre en Vaca Muerta y lo que está empezando a ocurrir en el Golfo San Matías? Hola, ¿qué tal? Bueno, el Golfo tiene una característica durante más de 20 años. En principio, esa es una de las razones por la que en el Golfo San Matías y Península Valdés, que es la misma ecorregión, es el mismo ecosistema marino, para que no recuerde por ahí mapita, el Golfo San Matías abre en el norte, es una C, como todos los golfos, abre en el norte en el territorio rionegrino y la parte de abajo cierra con la Península Valdés. Es decir, que esta ley que surgió en el 99, producto de luchas populares, de 4 años de luchas populares, justamente en contra de un puerto petrolero en aquel momento, nos defendió y ahora la modificaron para que se instalen este puerto petrolero, que sería la expansión de Vaca Muerta hacia el mar, y ahora aparece también un nuevo personaje en escena, que es la planta de GNL. Estamos hablando de una zona altamente sensible, con varias áreas naturales protegidas, con un parque nacional. Península Valdés es Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO, un golfo donde hacen vida la ballena franca austral, por ejemplo, pingüino de Magallanes, colonias de lobos marinos, infinidad de aves y de peces. Uno de los recursos pesqueros principales de la provincia y del país, que es la merluza, tiene una de las áreas principales de reproducción, de cría y reproducción, cerquita de Punta Colorada, que sería donde quiera instalar el puerto petrolero. Y como decía Javier recién, tenemos la certeza de lo que genera estos proyectos extractivistas. La característica específica de Vaca Muerta con el fracking son específicas por ahí de Vaca Muerta, pero sabemos que los proyectos extractivistas tienen la misma lógica, que tiene que ver con esto, con el saqueo de nuestros bienes comunes, llamados también recursos naturales, y con la contaminación del ambiente, generando zonas de sacrificio, y por consiguiente de las comunidades que hacemos vidas en estos territorios. Entonces, desde el Golfo San Matías y Península Valdés es un no rotundo que levantamos cada vez que podemos ante este proyecto, ante estos dos proyectos ahora, el de planta de GNL y el de
puerto petrolero, asumiendo que todavía es un golfo, es uno de los últimos ecosistemas marinos que no ha sufrido la contaminación por hidrocarburos. Entonces, consideramos aún más necesario protegerlo y defenderlo, sobre todo teniendo en cuenta esta catástrofe mundial de crisis climática y específicamente el ejemplo fatídico que tiene Vaca Muerta sobre los territorios del norte de Río Negro y de Neuquén. ¿Cuál es el impacto, Camila, de la aprobación del RIGI, este llamado RIGI, que es esta especie de incentivo a inversiones, supuestas inversiones para el mal desarrollo? ¿Qué impacto puede tener en todos estos temas que estamos hablando en el sector energético y en los lugares que estamos intentando proteger? Bien, gracias por traer este tema. La realidad es que uno de los principales, o el principal, tiene que ver con que en la creación justamente de este régimen no hay ningún artículo, ninguna cláusula que hable o que tenga en cuenta por lo menos la variable y el aspecto ambiental. Entonces, en este sentido, todo lo que nosotros conocemos como evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental no estaría contemplado. Entonces, sin más, se podría avanzar sobre lo que mencionaban anteriormente Fabricio y Javier, sobre los territorios, extraer a mansalva todos estos bienes, con esta finalidad o esta supuesta finalidad de traer divisas de afuera, pero la realidad es que justamente estos proyectos, por un lado, son sumamente dañosos para el ambiente y las comunidades, y a su vez tampoco contemplan ningún eje de participación ciudadana, que es algo que justamente desde todas las organizaciones siempre es algo que es una bandera que se levanta, porque no puede no haber participación, no puede no haber involucramiento por parte de las personas y las comunidades que van a estar en aquellos territorios. A su vez, también algo que es sumamente problemático es que todos los insumos que se necesiten para dichos proyectos tendrá prioridad justamente los proyectos en cuestión. Y por ejemplo, en el sur hay una cuestión muy importante, lo que tiene que ver con el agua. Entonces, ya de por sí hay déficit hídrico, y qué es lo que pasaría en el caso de que se desarrollen todos estos proyectos. Entonces, creo que toda esta cuestión social y ambiental es muy importante y no es tenida en cuenta. Y también se puede ver cómo el régimen plantea muchos beneficios para seguir extrayendo para seguir fomentando las actividades extractivistas que hoy en día conocemos, tanto en el sur como en el norte de nuestro país. Y justamente el peligro mayor radica en que no se tiene consideración alguna sobre el aspecto social y ambiental y todo lo que eso conlleva. ¿Qué está pasando en las provincias? Porque además estamos viendo que están enviando proyectos de ley provinciales para apoyar al RIGI. Ya tenemos un mapa de provincias, y en Río Negro me gustaría que nos cuente Fabricio, porque recién acaban de tener este debate en Río Negro que justamente se conecta con esta salida al mar para este tipo de explotaciones. Seguramente esto va a estar vinculado al debate justamente del puerto que quieren hacer. Bueno, estuvimos ahí en la legislatura el día que había convocado el gobernador Beltinec para votar la adhesión al RIGI. Sabemos que siempre que se presentan ese tipo de iniciativas de parte de la mano del gobernador, en general es porque hay ya preacuerdos dentro de la legislatura que garantizan la aprobación de cualquier tipo de iniciativa. Entonces, estuvimos de todas maneras ahí manifestando nuestro rechazo, porque entendemos que el RIGI esto es antidemocrático, refuerza el saqueo, nos deja totalmente vulnerados, tanto como territorios como comunidades. Y tenemos la triste noticia de ser la primera provincia en la RIGI, además de ser el municipio que adhirió. Y entendemos que hay toda una lógica de funcionamiento que tiene que ver con relaciones de poder, donde se impone la lógica extractivista a través de las corporaciones transnacionales, que tienen la palanca para mover voluntades, porque incluso, más allá de que tuvo algo de resistencia en la legislatura de Río Negro, la adhesión al RIGI, de algunos de 10 o 12 legisladores y legisladoras, la gran mayoría, sin importar el partido político, lo aprobaron cuando es un régimen que es abiertamente antidemocrático y contraría la Constitución en muchísimos puntos. Así que eso fue como el primer punto
que tuvimos acá en Río Negro, pero se conformó muy rápidamente una campaña plurinacional, que se llama Campaña Plurinacional No al RIGI. Ya hemos hecho algunas publicaciones, es impresionante la cantidad de personas, agrupaciones de derechos humanos ambientalistas, autoconvocadas. Bueno, hay muchísimas personas, por suerte organizaciones, de todo el territorio, de todo el país, porque es muy fuerte el rechazo que genera el RIGI en las comunidades que anunciando que vienen al RIGI. Bueno, hace bastantes años que venimos hablando de transición energética y de hecho el Gobierno Nacional y la Secretaría de Energía ha venido llevando adelante distintos mapeos, investigaciones, con aportes de distintas instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales que presentaron escenarios alternativos para una transición energética, de lo cual todo lo que se ha ido mostrando, nada se ha utilizado. Y tuvimos la expectativa con la crisis del COVID de que íbamos a cambiar el modelo, que iba a haber algún cambio, pero lo que vemos es que a la salida del COVID, los gobiernos y los estados de América Latina y el Caribe han profundizado el modelo extractivista hidrocarburífero y la explotación de esta matriz. ¿Cómo debería ser esa transición energética, Camila? Bueno, tal cual lo que mencionás, María José, cuando creo que primero tenemos que partir de una base de que, para bien o para mal, el término y el concepto de transición energética puede ser bien utilizado o mal utilizado. Por un lado, desde ya tenemos que tener en cuenta que cada país y que cada región justamente tiene distintas características, condiciones, necesidades y prioridades. Por lo tanto, esa transición, no solamente en el sector energético, en todos los demás sectores que también contribuyen con estas crisis sociales y ambientales, va a ir variando, pero algo que sí me parece importante es que hoy en día, y en nombre de la transición energética, por ejemplo, se llevan a cabo un montón de actividades que son dañosas tanto para el ambiente como para las comunidades. Y un ejemplo de ello tiene que ver, por ejemplo, con que a la hora de hablar, por ejemplo, de energías renovables, hay veces que se incluyen desde energía nuclear, en hidrógeno verde, etcétera. Y hay que tener en cuenta que en realidad el punto central de la transición energética tiene que estar situado justamente en, más allá de un abastecimiento, de que todas las personas puedan contar con un acceso justo, accesible, adecuado a la energía, es decir, empezar a disminuir la pobreza energética con la cual los países del sur global contamos. Eso me parece que debería ser muy importante. Y sí, efectivamente, esto tendría que ir de la mano de tecnologías que tengan una menor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero esto no puede ser a cualquier costo, esto tiene que ser justamente con participación ciudadana, se tiene que escuchar a las personas, no pueden ser, por ejemplo, proyectos que sucedan en áreas protegidas, como mencionaban anteriormente Fabricio, Javier. Entonces hay muchos aspectos que hacen a la transición que hoy en día no son considerados. Hoy en día, cuando se habla de transición en muchos espacios, por lo menos internacionales, se habla solamente del aspecto tecnológico, es decir, de qué manera reemplazo todas las tecnologías que antes utilizaba con combustibles fósiles, de qué manera las reemplazo con tecnologías que sean limpias, ese es el término que se suele escuchar mucho, en emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se tienen en cuenta en la transición energética temas de gobernanza, temas sociales, y esto sí es muy importante y en pos de justamente poder llegar a la transición energética que sea con un bajo contenido de carbono, y que también se contribuya con el acceso a la energía, es que hay que empezar a ver todas estas variables y elementos que no son tenidos en cuenta en la actualidad y que es muy importante, porque si no corremos el riesgo, y muchas veces creo que también sucede eso, actualmente corremos el riesgo de situarnos solamente en una cuestión reduccionista de emisiones de gases de efecto invernadero solamente para la mitigación del cambio climático. Y hay otras problemáticas que hacía la relación también y que tienen que ser.
Sí, me parece muy interesante en este punto profundizar en esta idea de hay una transición, es posible, pero también hay falsas soluciones. Le damos también la bienvenida a María Paz Aedo, que la habíamos presentado y ya está conectada. Me gustaría escuchar en este sentido tanto a María Paz, que finalmente desde Chile se pudo conectar. Muchas gracias. Estamos hablando de la transición energética y justo vos sos una referente en esto de las falsas soluciones, ¿no? Compartinos un poco tu perspectiva, tu punto de vista sobre todo en los temas que tienen que ver, se habla de los combustibles verdes, se habla de las energías verdes. Ahí tu expertise, María Paz. Bueno, no sé si me escuchan bien, ¿se oye bien? Perfecto, perfecto. Vale, genial. Primero, bueno, las disculpas por no haber entrado antes, es que no tenía Skype hace muchos años, entonces no había podido configurarlo, pero ya está. Gracias por la paciencia. Y bueno, si repito algo de lo que ya venían conversando también, disculpas por si hay alguna reiteración, pero me imagino que, bueno, venían hablando ustedes también de las cuestiones de desafíos de transición justa en un momento crítico, de crisis global y todo. Y me gustaría ofrecer una mirada como de lo que está pasando aquí en Chile y también a nivel regional, y que tiene que ver con la promoción de alternativas energéticas en aras de la descarbonización, de decir que, bueno, ahora todo va a ser energías verdes, renovables, y que entonces, bueno, ya no vamos a tener problemas de cambio climático ni de crisis de biodiversidad porque ahora todo es verde, ¿no? Y sin embargo, lo que se está promoviendo en realidad es una manera de generar energía que reproduce y actualiza las formas históricas de la producción mineroenergética en nuestra región y que por lo tanto no está libre de costos. Puede ser que no tenga emisiones de carbono directas, pero tiene otros montones de problemas. En particular, nosotros estamos viendo cómo avanza el desarrollo de energía eólica, energía solar y más recientemente de hidrógeno verde como política energética regional, y que está orientado principalmente a satisfacer los grandes sectores productivos por un lado y las necesidades y la demanda en particular del mercado del norte global por otro lado. Es decir, los principales interesados en este tipo de nuevo energético, nuevo combustible, son los países de la Unión Europea, en el caso nuestro en Chile, que están empujando la promoción de proyectos de hidrógeno en particular para poder satisfacer sus necesidades de metanol y de amoníaco, que es uno de sus derivados, a partir de lo que desde el punto de vista de Chile puede ser una nueva commodity, una nueva oportunidad de exportación. Entonces, lo que estamos viendo en realidad, más que una transición energética, es el reemplazo de las fuentes sin tocar las bases del modelo energético ni del modelo económico, que básicamente si uno se pone aquí a cuestionar el modelo económico es como una especie de sacrilegio, de eso casi no se puede hablar, y menos todavía con esta oleada conservadora, neoliberal y autoritaria, que hoy en día ustedes saben mucho mejor que yo los costos que eso puede tener para un país, y que sin embargo clausura el debate, ¿sí? Ese es el principal problema que estamos teniendo, la falta de apertura a una conversación que es necesaria y urgente sobre efectivamente qué hacemos con una crisis sin reproducir las tendencias históricas de subordinación económica y de daño socioecosistémico que ha generado la crisis misma. Entonces, más o menos por ahí andan nuestras reflexiones. No sé si con eso respondí. Sí, en esa línea estamos pensando juntos y juntas. Javier Grosso, en esta línea, hoy esa atención a la demanda energética, una cosa tiene que ver con la demanda interna y otra cosa tiene que ver con la demanda externa. Yo creo que gran parte de las empresas que están haciendo estas explotaciones hidrocarburíferas, mineras y las nuevas inversiones en la transición, que nos hablan del litio, que nos hablan de hidrógeno verde, están, por un lado, atendiendo más a la exportación y a los ingresos que van a tener en sus respectivos bolsillos, que probablemente no sean en Argentina, sino en algún otro país del mundo, que a la demanda nacional. La demanda nacional, además, si aumentan estos negocios, lo que vemos es que nos aumentan
los precios de nuestro consumo interno, aunque sean bienes que son generados en nuestro propio país. Y por el otro lado, el problema que tenemos y la trampa de esta transición, que es un poco lo que estamos hablando, es, bueno, de repente vamos a dejar de tener autos con nafta, vamos a tener autos con litio, pero vamos a terminar reventando otros ecosistemas que todavía están en pie. Entonces, ¿cómo se sale de estas trampas? Por un lado, sin entrar en las falsas soluciones, pero ¿cómo se hace una transición energética que responda a las demandas locales, a las necesidades nacionales, a que sea tranquila, prolija, ordenada? Porque después está también la otra cuestión que dicen, bueno, no hay la inversión que hace falta para reemplazar los hidrocarburos, para poder sostener con energía eólica, energía, no sé, mareomotriz, energía solar, es imposible, no se puede reemplazar todo lo que hoy tenemos en movimiento y las exportaciones. ¿Cuáles son los mitos, las mentiras? ¿Qué es lo que sí se puede? Bueno, ahí hiciste una introducción, ¿el programa dura hasta las 9 de la noche? Son más tarde, así que espero que nos den algún changüí. Conecto con lo que decía Paz. Acá hay una transición que nos la venden desde el poder económico central, nos la vende el norte, que ya está queriendo que le financiemos su transición a una mejor vida atmosférica o ambiental. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo bien claro. Acá en Vaca Muerta está Techín, Paolo Roca, que extrae hidrocarburo y luego lo transporta y además hace los caños del gasoducto y de todos los gasoductos y oleoductos. Y está Pluspetrol, es una compañía también de capitales nacionales, de la familia Rey, Fracking, ambos son grandes productores de hidrocarburos acá en Fracking, pero los dos ya metieron intereses en el litio. Es decir, acá hay una transición que nos venden como una transición verde, pero con los mismos protagonistas, y le saco nuevamente las palabras a Paz, se las tomo prestadas, sin tocar el modelo económico. Los que tienen el poder siguen teniendo más poder, y los pueblos somos quienes vamos a padecer estos escenarios que cada vez en materia ambiental parecen dificultarse o ponerse más adversos, a la vez que en materia social. Preguntabas por dónde comenzar. Yo creo que los comienzos, como siempre, los van a terminar dando las bases, porque este modelo que es energético también es un modelo social que está amontonando mucha gente en las periferias y en los bordes, y sabemos cómo termina esto. Las bases tienen un nivel de tolerancia, pero sabemos que esos niveles de tolerancia llega un momento donde ahora está difícil pensar lo ambiental cuando estás pensando más en tener la heladera con comida que lo ambiental, pero lo ambiental también es social y político. Y esta crisis política va a ir arrastrando a revertir el modelo cuando los pueblos finalmente veamos lo que está todos los días al lado nuestro. Es decir, estamos apretándonos, estamos transicionando, estamos juntando tapitas en las escuelas. ¿Para qué? Para que Paolo Roca tenga su compañía Tecpetrol en paraísos fiscales, para que Miguel Ángel Galuccio también lo tenga, para que Vaca Muerta sea un saqueo. Esta transición energética, acá tomo algo que decía Camila recién, esta transición energética que nos hacen ir hacia lo verde y nos venden el gas de Vaca Muerta como gas de la transición. Acá hay una cuestión técnica que a veces se desconoce. No hay pozos de gas o de petróleo en Vaca Muerta. Hay pozos de hidrocarburo no convencional, que arriba se separa en gas y petróleo. Pero con este gas, que además no hay ninguna transición, sacás gas, en algún lugar del mundo se va a quemar y va a emitir dióxido de carbono o va a salir metano. ¿Qué transición hay si seguís sacando gas? El gas genera menos gases que el petróleo o que el carbón, pero a la vez, con ese gas de Vaca Muerta, por el mismo caño te está saliendo el petróleo.
¿qué vas a hacer con el petróleo? Lo vas a vender, se va a consumir. Es decir, hay una falsedad detrás de eso que hoy, como principal herramienta, lo que nos está dejando hoy para iniciar ese proceso es la de decir, al menos denunciar que hay una farsa detrás de esto, que estas transiciones no son transiciones y que decir que el gas que genera dióxido de carbono es un combustible de transición hacia lo verde es una verdadera falsedad. María Paz, en el mismo sentido. Bueno, hablar de falsas soluciones es mirar y revisar, tal como decía Javier, por qué decimos que son falsas. Porque en el fondo lo que estamos intentando señalar es que si no miramos el sentido, el para qué y para quién, es lo que se extrae, lo que se produce, la solución nunca va a ser realmente una solución. Lo que nosotros esperaríamos es que solución se entienda por solución algún proceso, en realidad cualquier proceso que esté orientado genuinamente a resolver las necesidades energéticas de las comunidades, entendida la energía como un derecho, sin alterar y sin poner en riesgo las condiciones socioecosistémicas de esas mismas comunidades y del territorio en general y del planeta en su conjunto. Es decir, poder resguardar simultáneamente los criterios de cuidado y reproducción de la vida en términos de los cuerpos y los territorios que la constituyen. ¿Sí? Eso podría entenderse como una solución. Cualquier cosa que no vaya en esa dirección la entenderemos como falsa porque es precisamente contraria a la posibilidad de la existencia de la vida misma y también porque tiende a promoverse como una solución sin serlo. Es decir, que hay una suerte de engaño en el relato, en la narrativa que se está construyendo sobre transición energética que intenta demostrar que solamente el criterio de que algo sea libre de emisiones es suficiente para considerar que es una solución. Y nosotros estamos diciendo de manera insistente que ese es un criterio necesario, pero no suficiente para entender una solución como solución, que es necesario tener esta mirada integral, ecosistémica y compleja de cómo funciona la vida, así de básico en realidad, para poder imaginarnos cómo entonces queremos hacer para seguir siendo una especie viable en el planeta, que eso es también de lo que estamos hablando. Y por supuesto, para poder entender que esa viabilidad no puede sostenerse en la medida que solamente unos pocos disfrutan de los beneficios del modelo y la mayoría padece las consecuencias, ¿sí? Y por mayoría me estoy refiriendo no solo a las personas, sino a lo humano y lo no humano que constituye los territorios, que es ahí donde se depositan todas las afectaciones. Y que sigue siendo parte de los costos externalizados de la gran industria y que en ocasiones establece medidas de compensación que en comparación a los daños no compensan, en realidad simplemente limpian la imagen o bien contribuyen a que la empresa se apruebe circunstancialmente con unas promesas que nunca se cumplen. Como estas mismas empresas de nuevo energético están instalándose en los territorios ofreciendo empleo, que es lo que han hecho históricamente todos los megaproyectos. Pero sabemos que no es verdad, que en la práctica ese empleo puede ocurrir circunstancialmente en la fase de construcción, lo que también genera unos daños y unos impactos en los territorios, porque llegan muchos trabajadores, colapsan la estructura, se generan problemas con el transporte de materiales, con el traslado de equipos, etcétera, y que luego se van y queda ahí el despojo de todo esto, y además queda la cesantía, ¿sí? Entonces no es una solución por ningún lado, y lo que sí podría constituirla en aras del resguardo de la vida sería como visibilizar lo que sí se está haciendo en los territorios y vale la pena poner mucha atención en las soluciones que emergen, soluciones que son tecnológicas también dentro de las comunidades que históricamente han sido subordinadas o marginadas de la cobertura energética. Estamos pensando, por ejemplo, en Colombia, la enorme cantidad de propuestas de trabajo comunitario que existen en relación a las energías comunitarias, que efectivamente han conseguido llevar allí energía en donde el Estado no llega y los privados tampoco, y donde no hay ni seguridad, ni cobertura, ni continuidad del suministro energético, y que sin embargo, como son alternativas que no dependen de la gran red, sino que energía que se produce en el territorio y para el territorio, efectivamente logran sacar del umbral de pobreza a familias, hogares y comunidades que de otra manera no sentirían, ¿sí? Y estamos pensando no solamente en esas energías como una cuestión marginal, sino que efectivamente cuando hay una crisis, incluso aquello que parecía seguro y estable también entra en crisis. Nosotras estamos en este momento en Santiago de Chile,
una crisis enorme, producto del último gran temporal que hubo, que generó unos vientos que nunca se habían visto en nuestras ciudades. Eso también hay que decirlo, con el cambio climático los fenómenos son cada vez más extremos y raros, y claro, hubo un viento muy inusual. Y ese viento inusual ha dejado más de 60.000 hogares sin luz, básicamente sin electricidad, no solo sin luz, como sin la cobertura mínima para todo lo que implica estar conectado a la red. Y entonces ahora, por primera vez en varios años, tenemos una conversación que se ha abierto en relación a la concesión de este monopolio energético que lo tiene Enel, que es una empresa en realidad privatizada de lo que antes fue la industria energética en Chile. Eso tiene larga historia. Y se abre una pregunta como de, bueno, ¿cuál es el límite de estas concesiones? ¿Es posible generar una caducidad? Y sin embargo no se abre todavía más la conversación, y que sería muy interesante hacerlo, de cuál es el rol del Estado en esto. Es decir, hablar de expropiación aquí en Chile es algo así como un sacrilegio, pero valdría la pena pensarlo, así como, bueno, si la empresa no es capaz, siendo el monopolio de energía, de garantizar la cobertura, bueno, tendría que hacerlo el Estado. Aquí uno dice eso y te mandan a Venezuela inmediatamente, así como eso no se puede ni decir. Pero tampoco se puede decir, bueno, si la empresa energética monopólica no lo logra, ¿no será entonces que tendríamos que revisar toda la normativa que está parada en reformas de autogeneración, net metering, que también es que cada comunidad, familia pueda inyectar a la red, que está llena de trabas y que no se fomente y existe un descuido de la política energética en esa dimensión, que es precisamente la que permitiría garantizar la seguridad de cobertura de suministro cuando hay una crisis climática o cuando la empresa energética grande no llega? Esa conversación está clausurada bajo el supuesto de que lo que en realidad importa es mantener el negocio de la energía. Entonces, existen las alternativas, están emergiendo. Es cosa de abrir la conversación y tener la disponibilidad de escucharse también. No estamos ni siquiera diciendo como ya, echen mañana a esta empresa, porque sabemos que eso tiene muchos costos. Ustedes entienden la ambigüedad. Imaginen que en un país con un gobierno que puede poner al menos algún tema en conversación, en un contexto como el nuestro, donde parece que no hay viabilidad para las conversaciones, creo que es más difícil. Pero de todas maneras, mi pregunta final para Fabricio y Camila, ¿cómo nos organizamos desde las sociedades civiles, desde los ámbitos académicos, desde las comunidades, para esta transición energética, y qué cosas se pueden hacer desde lo local, desde lo territorial? Porque en realidad es mucho más eficiente cuando se piensan los sistemas energéticos desde lo local. Generación local de energía, consumo local de energía, no grandes traslados, grandes distancias, estas mega hidroeléctricas en una punta del país o en otro, no sé, lo que fue la década del 70 o del 60 ya tendría que pensarse de una manera distinta hoy. ¿Qué piensan Fabricio y Camila para cerrar? Bueno, voy. Yo creo que desde las comunidades estamos organizadas. Lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo y lo seguiremos haciendo, o sea que como comunidades estamos listos y listas para afrontar todo esto. Como decía también Paz, me parece que hay un montón de trabajos y de realidades que ya están siendo, no que son proyecciones solamente, que tienen que ver con esto de la transición energética. De hecho, yo donde vivo ahora no tengo ni luz ni gas de red, porque no llega hasta acá, y eso que estoy apenas un par de cuadras, un par de kilómetros como del casco histórico, del casco de la ciudad. Entonces me parece que, por ejemplo, esto que te comentaba de la campaña plurinacional No RIGI, de la red de comunidades costeras, que somos 4.500 kilómetros de costa unidos a través de comunidades, organizaciones, asambleas, vecinos, vecinas. Las asambleas de Currule Fue en la provincia de Río Negro, las asambleas de las Huach en la provincia de Chubut, y así en cada territorio las comunidades nos organizamos y nos articulamos desde lo regional y también estableciendo redes que superan lo regional. Entonces hay soluciones y hay maneras que ya están en la práctica, están siendo, con todo lo que nos cuesta la horizontalidad, la solidaridad y en un contexto tan agresivo, tan violento, tan frustrante muchas veces, tanta necesidad urgente. Pero queremos siempre que la respuesta es colectiva, solidaria, horizontal, y que se está dando en la práctica a través de todas estas redes que, por suerte, de las que formamos parte. Así que estaremos siempre y seguiremos dispuestos y dispuestas a construir esta transición y este futuro posible que nos
donde quepamos todos. Gracias. Camila, últimos segundos, porque estamos yéndonos ya idos. Genial, gracias María José. Bueno, adhiero a lo que dijo Fabricio. Creo que acá es importante justamente seguir fortaleciendo ya los vínculos y los lazos y las estrategias y las alianzas que hay entre los distintos sectores. Y en este sentido creo que algo que puede servir tiene que ver con, bueno, también saber cuál es el fuerte incluso, como ya sea desde las comunidades locales, desde la academia, desde las ONGs, y de esa manera empezar a articular, pero también potenciando justamente los fuertes y esas actividades primarias que tiene cada sector en particular, en pos también de llegar hacia donde tenemos que llegar para pedir justamente fomentar una transición energética que sea justa. Creo que todo lo que nos fue llevando a esta conversación tiene que ver con que no se trata solamente de un mero cambio tecnológico, tiene que ver justamente con poner en el frente las necesidades de los pueblos, de las personas, la protección de la biodiversidad, y creo que eso se está llevando a cabo desde los distintos sectores de las distintas organizaciones, pero creo que ahí algo muy bueno tiene que ver con eso, con ver cuál es el fuerte y cuál es lo que a cada sector y organización le sale mejor y más fácil, y ver de qué manera también se pueden articular en conjunto todas estas actividades. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. La semana que viene vamos a seguir hablando de transición energética y nos vamos a meter en el tema del litio, que también se las trae y es otra de nuestras cuestiones más graves. Pero bueno, vamos a agradecerles muchísimo a los cuatro invitados de hoy: Fabricio Di Giacomo, vecino de Las Grutas, integrante de la multisectorial del Golfo San Matías; Javier Grosso, que nos hablaba desde el Observatorio de Sismicidad Inducida desde Río Negro, General Roca; Camila Mercure de FARN, acá Argentina; y por supuesto, muchas gracias María Pasaedo desde Chile. Ella está en el Máster de Humanidades Ecológicas y Transición Ecosocial de la Universidad Diego Portales y en el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur. Muchas gracias a los cuatro, y seguimos tratando de poner desde nuestra perspectiva ecofeminista la vida en el centro y el cuidado del planeta y de las personas, todas las personas, humanas y no humanas, que habitamos en ella. Así que muchas gracias, y hasta la semana que viene será con todos ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias. Por Radio Sónica. No sé. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica. Nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018, 2019, 2021 y 2022. Ganadora de Mix Cloud Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Premio Éter 2008 y 2014, por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la legislación